Geografía urbana. Las ciudades son lugares donde se concentra la población y sus actividades. Las ciudades centralizan una serie de funciones urbanas y sobre todo gran número de servicios. A menudo el lugar donde se sitúa una ciudad condiciona su forma, sus características ambientales y culturales. Hoy en día las ciudades suelen tener unos límites muy difíciles de establecer, ya que los edificios y el trazado de las calles pueden llegar a formar extensas áreas urbanizadas, como son las grandes metrópolis. Vamos a aproximarnos al concepto de ciudad y las funciones que se realizan en la misma. Una ciudad es un núcleo de población que cuenta con numerosos habitantes y una edificación densa y en altura. Desempeña funciones principalmente industriales y del sector terciario y extenderá sus influencias más allá de su propio territorio, de sus límites de la ciudad. Hay un elemento geográfico para estudiarlo, que es la tasa de urbanización, que es el porcentaje de población de un país que vive en las ciudades. Ese país, cuanto más desarrollado, más alta será esa tasa de urbanización. Las tasas más altas se corresponden, por lo tanto, como hemos citado anteriormente, con las áreas más desarrolladas, América del Norte, Oceanía y Europa, que tienen un conjunto, un 78% de población urbana. En este grupo se encuentra también América Latina, aunque con grandes desequilibrios, grandes ciudades con contrastes de amplios vacíos demográficos. Las tasas más bajas se corresponden con las áreas menos desarrolladas. África y Asia alcanzan un 48% de población urbana. Además, esta población, como he citado anteriormente, se concentra en unos pocos países como China, India, Bangladesh, Indonesia, Nigeria y Pakistán. En cuanto a las funciones urbanas, podemos decir que la función político-militar, muchas ciudades deben su origen a la función militar de defensa y protección por el lugar estratégico que ocupaban y desde el cual era fácil defenderse. El caso más llamativo y paradigmático de España sería el caso de León, que era el asentamiento de una antigua legión romana, la Legio Septima Gemina. Función comercial y financiera. Las ciudades que están bien comunicadas ejercen una función comercial que se conoce como su área de mercado. Y la función industrial. Muchas ciudades deben su origen a la implantación de industrias. Por último, destacamos una función cultural turística que va a centrar sobre todo la población de turismo. Y función residencial y convivencial. Desde todas las ciudades, incluso las ciudades dormitorio. En cuanto a la morfología urbana, vamos a analizar lo que se conoce como trama urbana, el casco antiguo, los ensanches, los barrios periféricos y aglomeraciones urbanas. En cuanto a la trama urbana, la morfología urbana estudia la ciudad teniendo en cuenta la distribución de sus calles y edificios, es decir, su trama urbana. El plano urbano es la representación gráfica de las superficies libres, calles, plazas, parques, jardines y de las superficies construidas en una ciudad, ya sean viviendas, ya sea industria, edificios públicos, etc. Responde a 4 tipos de planos que podemos ver en la imagen. Irregular, que presenta calles desorganizadas y estrechas y plazas sin forma definidas. Cuadrícula, consta de calles rectilíneas que se cortan en ángulo recto. Radiocéntrico, que tienen un centro del que parten calles radiales cortadas por otras que forman anillos en torno al centro. Y por último, complejo, que es el típico de las grandes ciudades y de la mayoría de las ciudades, formado por la yuxtaposición de varios sectores diferenciados, cada uno con un plano característico, desde las zonas más antiguas, ¿vale?, calles estrechas, desorganizadas, a las zonas cortadas con ángulos rectos, que son ampliaciones, incluso ya programadas con planos radiocéntricos, como el caso de ciudades de París o el caso de Barcelona. En cuanto a las partes de una ciudad, vamos a ver lo que es el centro urbano, ¿vale?, la periferia suburbana y la franja periurbana. En casi todas las ciudades europeas, al observar el plano urbano, se pueden diferenciar estas 3 partes: casco antiguo o centro urbano, o casco histórico, también se le conoce, el ensanche, que es los distintos edificios que se construyeron posteriormente cuando la evolución de la población
no tenía cabida la ciudad, y los barrios periféricos, que fueron surgiendo en torno a las ciudades de forma más desorganizada. El casco antiguo. El casco antiguo se corresponde normalmente con el centro histórico de la ciudad. Como se puede apreciar en la imagen rodeada, es propio de los centros históricos, un plano regular y muestra una trama densa, intrincada e irregular con calles estrechas, donde no aparece que exista un orden claro, sí ciertos espacios más grandes que correspondería con los edificios emblemáticos de la época. Los ensanches. Una vez que se va creciendo la población, se produce lo que se conoce como ensanche. En el siglo XIX, la población de muchas ciudades europeas creció mucho debido a la industrialización. Una gran mayoría de ciudades optaron por ampliar su trama urbana de una forma planificada, surgiendo así los ensanches, cuyos planos pueden ser: en planos radiocéntricos, la ciudad se organiza en torno a un punto central a partir del cual se proyectan calles como si fueran los radios de las ruedas de una bicicleta, es el caso de París. Y el plano ortogonal o reticular, el trazado de sus calles se corta perpendicularmente creando un damero, es el caso de Barcelona. El plano que aparece en la imagen se trata de la ciudad de Barcelona, con su casco antiguo de época gótica, y el ensanche a partir de la segunda mitad del siglo XIX, realizado por Ildefonso Cerdá. Los barrios periféricos. Se pueden distinguir dos tipos de barrios periféricos. Los barrios periféricos formados por grandes bloques de vivienda obrera con capacidad para mucha población. Son barrios construidos posteriormente con la gran demanda de obra de la ciudad, de trabajo, y que no guardan cierto orden. También estarían los barrios periféricos adoptando una morfología de ciudad-jardín de Arturo Soria, dado que la tipología de edificios es de casas unifamiliares con amplios espacios reservados para zonas verdes. Se le conoce con el nombre de suburbs en Estados Unidos, son muy propios ha triunfado en las construcciones de Estados Unidos, y también se está trasladando poco a poco en Europa, allí donde se dispone de espacio suficiente para construir este tipo de planos. Aglomeraciones urbanas. Hay un concepto fundamental para hablar del espacio urbano, es el de área metropolitana, que se forma cuando una ciudad principal, conocida como metrópoli, se une con otras poblaciones vecinas. Algunos ejemplos son París, Londres y Nueva York. La ciudad de París, en torno a la cual van construyéndose distintas poblaciones vecinas. La ciudad de París, que alberga una población de casi 2 millones, pero añadiéndole esta zona llega o podría alcanzar los 10 millones de habitantes. Aglomeraciones urbanas. La conurbación, otro concepto fundamental de la geografía del espacio, es la conurbación. Se origina por la unión de varias ciudades de importancia similar. Es el caso de Rotterdam, Ámsterdam en los Países Bajos, y en torno a ellas pues, se van construyendo distintas edificaciones. Se crea con el crecimiento de varias ciudades separadas pero relativamente próximas, alcanzando una escala regional. Un ejemplo de región urbana sería la cuenca del Ruhr en Alemania, con ciudades como Bochum, Essen, Brunn y Dortmund. Otro concepto fundamental del espacio urbano es la megalópolis, que es la sucesión de áreas metropolitanas, ciudades y conurbaciones, alcanzando escala suprarregional. Algunos ejemplos son la famosa Boswash, desde Boston a Washington, o Shipits, desde Chicago a Pittsburgh, en Estados Unidos, y la de Tokio Fukuoka, en Japón. Ahí veis ejemplos de megalópolis. La famosa Boswash, desde Boston hasta Washington, que es capaz de alcanzar casi 60 millones de habitantes en toda esa zona.